segundo bloque de esta edición y hora de hablar de la disolución de la AFIP. Primero vamos a lo concreto. A mediados de esta semana, el vocero presidencial Manuel Adorni apareció en una conferencia de prensa a horario disfuncional a lo que venía haciendo, porque apareció la tercita y dijo: señores, tengo algo que anunciar, no voy a aceptar preguntas, acá vengo a decirles que disolvemos la AFIP a partir de este momento, se disuelve la AFIP, deja de existir. De este momento, dijo él, en realidad todavía existe la AFIP porque hay que esperar las herramientas jurídicas, pero deja de existir la AFIP. Va a pasar a crearse el ARCA, que sería la Agencia de Recaudación y Aduanas de la Argentina, una cosa así. Y dentro de estas dos van a funcionar como dos satélites internos, la DGI y la DGA, que es la Dirección General de Aduanas. Estamos volviendo a la previa del 2000, que era como funcionaba antes. Sí. La AFIP la creó Domingo Cavallo para concentrar en un solo organismo el funcionamiento de la DGI, que era la Dirección General de Impuestos, y la DGA, que era la Dirección General de Aduanas. La juntó a las dos, creó la AFIP, funcionó todo bajo el organigrama de la AFIP. Vienen ahora y dicen, bueno, vamos a crear una nueva que se llama el ARCA, pero adentro va a tener como dos organismos independientes, ya no funcionando dentro de un mismo organigrama, a la DGI y a la DGA. Con esto vienen dos cosas, por lo que anunció Adorni. Una es el barrido de entre el 30 y el 40% del personal jerárquico, o sea, la parte de arriba del organigrama se achica, va a haber menos jefes, va a haber menos gerentes, se achica porque va a haber menos dependencias. Y por otro lado, un recorte de casi 3.200 a 3.500 puestos de trabajo, que esto es lo que más está preocupando ahí adentro de la AFIP. Detalle no menor, vamos a ver si se llama ARCA. Sí. Porque no googlearon. Claro. Cuando eligieron el nombre no googlearon. Qué buen nombre. Y después de que hicieron el anuncio todo, los medios salieron a avisarle, che, miren que ARCA se llama la Agencia de Recaudación Tributaria de Catamarca. O sea, lo que para nosotros es rentas, en Catamarca se llama ARCA. Y un detalle más, la URL, la dirección de internet, arca.gov.ar, que es la que debería tener la nueva agencia, porque la de la AFIP es afip.gov.ar, arca.gov.ar ya está ocupado por la Agencia de Recaudación de Catamarca. O sea que si se llama ARCA no va a poder tener la URL de ARCA. Un lío todo por no googlear. Vamos a ver si queda así o vamos a ver qué hace. Hay rumores de que podrían modificarle alguito el nombre, ponerle alguna letra extra ahí para zafarla. Pero bueno, esta es la novedad. Y todo esto empezó a hacer ruido. Empezó a hacer ruido y el gobierno empezó a lanzar datos como para generar animosidad en contra del funcionamiento de esta entidad, como para que, en definitiva, traducido en el llano, para que la ciudadanía no lo acompañe. Al contrario, genere rechazo y que aplaudan, en definitiva, porque de hecho los que acompañan al gobierno dijeron, bueno, una excelente medida, hay que hacer desaparecer, lo hicieron desaparecer. ¿Por qué le digo esto? Porque el gobierno, como decíamos en el comienzo, dio a conocer cuántos son los ingresos que tienen y cuáles son los beneficios que han tenido por años, que es una cuestión no menor y que generó muchísima molestia en la sociedad. ¿Por qué? Porque tenía privilegio, por ejemplo, son los que dicen, haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. En definitiva, por ejemplo, no tenían retenciones de ganancias. Y realmente por los sueldos siderales, esto sí es el término correcto, que tenían, podían pagar correctamente, porque de hecho son los que recaudan y nos exigen a todos. Y de ahí es que cuando empezó a conocerse este tema, todo el mundo empezó a llamar y los empleados, que muchos, como todo trabajador, quedaron bastante desubicados en esta situación, digamos, porque esperaban de que existiera algún tipo de adhesión. Y en medio de esta situación están peleando. Muchos que son empleados realmente que tienen años de carrera y demás, que hay que reconocerle. Y después lo que decía Damián, los jerárquicos, que algunos aparentemente van a quedar. Por ejemplo, la que fue titular y la que gana 32 millones de pesos se queda. La que sabía muy bien todo, no le dijo absolutamente nada a nadie, sí, queda aparentemente con un ingreso muy inferior. Sí, inferior al que tenía, pero muy alto para si lo comparamos con el resto, ¿no? Exactamente. El gobierno publicó que los sueldos mensuales llegaban a 32 millones de pesos para el cargo jerárquico más alto. Esto a partir de una cláusula, gatillo si se quiere, que hacía que a medida de que tuviera buen rendimiento
la recaudación, Sí. mejoraba como premio el salario de las principales autoridades. Entonces llegaron a cobrar en los últimos meses hasta 32 millones de pesos quien dirigía la entidad, que fue puesta por el actual gobierno, no es que venía Claro. de un gobierno anterior, y que fue el actual gobierno el que al principio, al inicio, firmó para que se hagan estos premios. Claro. Digamos, también el gobierno actual Sí. tiene que hacerse cargo de que ellos estaban pagando y avalaron pagar 32 millones de pesos. Pero bueno, eso se va a recortar y va a achicarse. Vamos a escuchar a los que terminan más involucrados, porque son los que usan la FIP todo el día, ¿no? Claro. En primer lugar, vamos a escuchar a Mariano Amable. Él es el titular del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas, digamos, donde están nucleados muchos de los contadores de la provincia de Misiones, que son quienes tienen que trabajar y que son quienes más van a sufrir el cambio por el cambio del papeleo que se viene. Exactamente, y por el lado también de empezar a ver qué cambio se produjo, cuáles son las normativas nuevas, o sea, hay un cambio bastante importante que después le tiene que trasladar a los clientes. A los clientes. No, por un lado, más allá de la sorpresa, me imagino, queremos saber qué tipo de impacto puede llegar a provocar para ustedes como profesionales. Digo, esto es revisar todo, cómo han encontrado la situación. Bueno, lo primero que hay que decir es que más pasado el impacto inicial de la noticia, es que vemos que en realidad la estructura del nuevo organismo es similar a la anterior en el sentido de que tanto la DGI como la DGA permanecen dentro de esa órbita, ¿sí? La recaudación de impuestos y la recaudación aduanera, por así decirlo. Claro. Por otra parte, en estos últimos minutos han confirmado que Misrasti sigue al frente, por lo tanto la misma directora continúa en su cargo, ¿no? Sí. Para entender, digamos, ¿qué diferencia hay entre la DGI y la FIP? Bien, la FIP es el organismo que nuclea a dos entes que son la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Aduanas. Sí. Entonces, es como un supraorganismo sobre otros dos. Y entonces ARCA viene a reemplazar a FIP, pero por lo que hemos tomado conocimiento, tanto DGA como DGI permanecen dentro de ARCA, es decir que hay un cambio de nombre en principio y una intención manifiesta de reducir el tamaño del organismo y además de cambiar la dependencia que ahora pasa a estar en la órbita del Ministerio de Economía. Claro. ¿Y ustedes consideran que puede llegar a tener algún impacto en particular, digo, para sus clientes? ¿En qué medida puede afectar, reprogramar esta situación? Yo creo que seguramente va a haber algún cambio en la relación con el organismo, pero no va a ser una cosa inmediata tampoco. ¿Por qué? Claro. Porque todo lo que sea la recaudación y fiscalización de tributos está en función a una normativa, leyes, decretos y resoluciones que digamos, por el momento continúan igual que como veníamos trabajando. Es decir, además se vislumbra la intención del gobierno de lograr una reducción y una desburocratización en el organismo y achicarlo en lo que hace a las funciones jerárquicas. Veremos cómo funciona. Mencionabas cómo nos impactaría en Misiones. Sí. Pensemos que Misiones tiene una dirección regional de la cual dependen justamente la DGI y aduanas, y que abarca más allá de nuestro territorio, porque abarca parte de Corrientes también. Sí. Es una dirección grande la que nosotros tenemos, y hay que ver cómo queda posicionada y organizada a partir de este cambio, ¿no? Ahí estaba. Acá los profesionales de la ciencia económica, los tipos que van a elaborar con esto todo el día. Vamos ahora para el otro lado, a los empresarios, que también están en el medio del ruido y decimos, che, bueno, ¿ahora qué hago? ¿A qué página entro para facturar? Bueno, todavía puedes entrar a la página de la FIP, pero después, ¿dónde voy a facturar? Si se facturaba todo online, ¿qué? Las reglamentaciones que tenía la FIP, ¿se caen? ¿Pasan a ser del ARCA? ¿El ARCA las avala o el ARCA va a sacar nuevas legislaciones y demás? Bueno, se arma todo un lío en el medio. Fuimos a hablar con un amigo de la casa, ¿no? Y lo que plantea, por un lado, es como también otros empresarios han señalado, de que la estructura está armada. Se supone que eso se va a sostener, digo, la estructura en cuanto al sistema de recaudación. Por ahí cambiará el nombre y demás,
pero tiene un sistema ya de un trabajo online que está funcionando muy bien. Esto también lo reconocen. Pero desde los empresarios dicen, o por lo menos los representantes que asesoran a las empresas dicen, no va a cambiar mucho, el sistema va a seguir siendo más o menos similar, no nos van a beneficiar a nosotros ni a ustedes. No te van a sacar impuestos. No te van a sacar impuestos. Esto es lo que decía Alejandro Jaénes. A ver, todavía creo que es todo títulos. Yo no veo, por lo menos así a primera vista, que puedan llegar a haber cambios sustanciales en lo que hace básicamente al cobro de impuestos. Es decir, lo que estamos esperando del sector empresarial y también como asesor de empresas y de personas es que bajen los impuestos. Claro. Eso sería una medida alentadora, porque sobre todo hoy, en donde las inversiones no abundan, lo que primero se fijan es cuánto es el IVA, cuánto es ganancias, cuánto es decir, tenemos todavía toda la lista de impuestos importantes que se venían cobrando y del otro lado del mostrador pagando, todavía siguen existiendo. Claro. Entonces, lo que más nos interesaría poder ver podría decir, a ciencia cierta y cuanto antes mejor, es una baja de impuestos o también algún tratamiento diferencial para las pymes en lo que tiene que ver, por ejemplo, con incorporación de personal, como en su momento en los anteriores gobiernos existían las posibilidades que cuando se tomaban personal nuevo, los aportes y contribuciones eran menores a los usuales, justamente como una forma de incentivar la creación de empleo registrado. Yo creo que pasa por ahí y creo que es decir, hoy lo decíamos temprano, esto es como pescar en la pecera o cazar en el zoológico. Es decir, siempre somos los mismos los que estamos pagando y lo que debería haber sería un ensanchamiento o incorporación de nuevos contribuyentes. Si todos los contribuyentes que hoy no pagan, pagaran aunque sea una parte mínima, a todos se nos haría más fácil porque por lógica consecuencia podría decir, bajar las alícuotas o del IVA o de ganancias o en el caso de los aportes patronales también, lo que te decía recién, una especie de aliciente para poder tomar personal y que queden, como se dice comúnmente, en blanco, no bajo la figura de contratado, monotributista, bueno, todas las figuras que sabemos que existen. Y por último, tenemos a los que quedaron en medio del ruido y los que están más preocupados hoy. Se habla de alrededor de 34.000 empleados en todo el país. 3.200, entre 3.200 y 3.500 son los que se van a quedar en la calle directamente afuera. Esto es lo que anunció el propio Adorni. Estamos hablando de los trabajadores de AFIP, que son los que van a sufrir el recorte. Según Adorni, los que van a ser echados van a ser todos los que hayan entrado en los últimos 4 años. Esto es algo, a ver, es algo que viene haciendo el gobierno mucho en parte de su marketing político. Habría que ver si por ahí los que entraron en los últimos 4 años no trabajan más que los que habían entrado antes. Sí, claro. Porque también muchas veces pasa eso. Los más nuevitos que entran en realidad son los que más transpiran la camiseta y los que en realidad menos un poco trabajan vienen de hace muchos años enquistados en diferentes lugares, moviéndose para no ser vistos y son los que terminan después beneficiándose porque se terminan quedando y los más nuevitos se terminan yendo. Escuchamos a Horacio Casco, el representante de los trabajadores de AFIP en Misiones. Bueno, ¿cómo han recibido esta noticia y qué impacto tiene en definitiva para la delegación de Misiones y la región? Bueno, la hemos recibido muy mal, principalmente porque nos han mentido en la cara. La semana pasada ya había rumores de este cambio, de esta desaparición de la AFIP, pero eran rumores que nuestro secretario general a nivel nacional, que es Pablo Flores, y en compañía de Sueiro, que es el secretario general que representa a los empleados aduaneros, se reunieron con Mirraji, la Castaller era la administradora federal de la AFIP,
y ella nos negó en la cara que digamos que fueran a ser cierto, que alegó que todo eran rumores, intereses personales, el manejo de la FIP y para hacerse de la caja que significa FIP y que todo eran operaciones políticas. Hoy, 7 días después, nos encontramos con la noticia de que todo era verdad y que nosotros en reuniones de delegados y de miembros de comisión directiva hemos mentido por boca de otros, digamos. Cayó muy mal, hoy hay muchísima incertidumbre, donde no sabemos cómo quedará esta supuesta nueva estructura. Esta nueva estructura, Sí. cómo quedará conformada. El asunto es que hay riesgo de pérdida de cargos, de jefaturas, y por supuesto lo que está plasmado también en el comunicado oficial es la pérdida de puestos de trabajo. Claro, ¿y qué cantidad se pone en riesgo aquí en la delegación provincia, que también tiene representación regional? Nosotros en la seccional Posada Sí. somos una de las 18 seccionales de todo el país. Nuestra seccional comprende las dependencias de Posada, Oberá, El Dorado, Sí. Corrientes Capital y Goya, que también está en la provincia de Corrientes. Dentro de esas dependencias hay un total de 305 trabajadores y el riesgo que concreto, de acuerdo, vuelvo a reiterar, a lo manifestado, a lo plasmado en el comunicado oficial, que se iba a despedir a todos los trabajadores que ingresaron en el último gobierno kirchnerista. Estamos hablando de 2019 a 2023. Nuestra seccional se vería afectada en más de 30 trabajadores. Sí. Del total de los 3.155 que menciona Claro. el gobierno. Ahí está, recordemos, trabajadores de AFIP y trabajadores de aduana, porque también hubo Esa es la esta otra semana particularidad. algunas manifestaciones en los sectores de aduana de Misiones, porque también son parte de este esquema que se va a quedar sin trabajo en algunos Claro, casos. esta semana aplicaron lo que llaman el apagón de 2 horas. De 2 horas. De funcionamiento. Y en ese periodo, justamente, tanto la delegación Misiones, que abarca toda la región, incluso también las delegaciones que están en el interior, como el caso El Dorado, Oberá, dejaron de funcionar en esos horarios, pero también, lo decía bien Damián, la aduana. Sí. El tema del paso fronterizo, por ejemplo, que hizo que la gente que venía se encontró con que nadie podía atender y lo dejó ahí en la fila esperando. Pero lo hubieran dejado pasar a la mayor gente. cantidad de broncas. Hubieran aún. dejado pasar a la gente. Bueno. ¿Sabes cómo te aplauden? Sí. Bueno, ahí no hubo caso, no hubo aplauso porque había mucha bronca respecto a esa decisión. Lo cierto es que la medida va a continuar y están esperando ver si en definitiva a cuánto lo va a afectar, porque acá también se presume que va a haber una reducción bastante importante. Todavía no se conoce el número exacto. Así es. ¿Cerramos acá el tema? ¿Cómo no? Acá lo cerramos, pero no definitivamente, porque este es un tema que va a seguir. La semana que viene seguramente vamos a tener más novedades, porque hay que ir conociendo esto que decíamos hoy. Hasta ahora es todo un anuncio. Sí. La mecánica jurídica tiene que empezar a salir en el boletín oficial en los próximos días, quizás la semana próxima, y vamos a tener un poco más de detalles de qué va a pasar con el ente recaudador de la Argentina y a partir de cuándo se da el cambio y empieza a funcionar una nueva entidad. Y definitivamente y al final cuáles son los trabajadores que se quedan sin trabajo a lo largo y ancho del país. Así que pausa y a la vuelta nos metemos en censos forestales.